Como decía, buenas noches. El propósito de la clase de hoy, del video de hoy, va a ser examinar eh, de la época, o sea, vamos a tomar el tema del 17 de Tamuz, el 9 de la Ab Elul, y vamos a llegar, siempre seguimos en este camino en el que vamos a estar recorriendo en estos días. Pero el propósito es examinar el efecto que tuvo el becerro de oro, cómo ese efecto viene y nos pega, ¿verdad? Vamos a ver la relación entre el becerro de oro con el templo, cómo nos afecta a nosotros, porque el templo lo vamos a ver en dos dimensiones. El templo, vamos a ver el templo de Jerusalén, como en el lugar donde Dios habitó en medio de ellos, pero también vamos a ver nuestro templo, o sea que vamos a hacer una relación cuando estemos viendo el templo, indirectamente o directamente, también vamos a estar hablando de nuestro templo. Eh, y por eso es que me llama mucho la atención el tema, porque aunque este es un tema de es un tema que tiene que ver con la destrucción de los templos, los dos templos, tanto esta fecha como esta fecha. Y yo o sea, no es casualidad, ya sabemos que no es casualidad. Dios por algo puso estas fechas en la Biblia porque tienen un impacto a nivel espiritual que es el que yo quisiera que meditáramos y es el que yo quisiera que descubriéramos. Porque al fin el ataque, la razón para destruir los templos es separarnos de Dios. Y nosotros somos templo. Satanás estaría interesado también en destruirnos a nosotros. Dios no lo deja, pero Él estaría interesado en que nosotros fuéramos destruidos. Entonces vamos a ir viendo todo lo que ha sucedido y nos vamos a meter al contexto histórico. Y vamos a descubrir de qué se trata el becerro de oro, ¿verdad? Claro, es idolatría, ya lo sabemos, es idolatría, pero no es una idolatría sencilla de explicar. No es, sí, la imagen, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ver. Así que empecemos. Primero estamos aquí, en este punto de nuestro camino. Mañana es el 17 de Tamuz a esta hora. Hoy es 16. Interesante, me parece sumamente interesante que el 16 de Tamuz estemos tratando el tema del 17 de Tamuz. Y vamos a ir viendo eso. Entonces, ahí está el 17 de Tamuz aquí y está el 9 de Ab. Entonces, las dos, entre las dos fechas hay una distancia, ¿verdad? Hay una distancia de días, ¿verdad? Y ese se llama Hametzarim, ¿verdad? Bueno, voy a poner mis notas por aquí porque necesito irlas viendo, ¿verdad? Porque tengo muchas notas que quiero estar viendo y explicando. Muy bien, entonces, entre entre mañana y las 9 de Av hay 3 semanas. Estamos en el mes de Tammuz, que es el mes
cuarto, el cuarto mes. 4 quiere decir puerta. Es obvio que tenemos una puerta. Hay una puerta que está acá. Hay una puerta que que ha tenido el efecto de destrucción en la historia con lo que respecta al templo. Pero vamos a ver también que hay un efecto positivo si nosotros estamos en la jugada. Y ese es mi punto, que vayamos viendo, no que vengamos a esta fecha, es un día de ayuno, por cierto. Yo no estoy diciendo que vengamos y nos lamentemos, o sea, el que quiera ayunar, que ayune, no hay problema con eso, pero no es ese mi punto. Mi punto es que proféticamente hay una bendición entre estos meses. Por ejemplo, voy a hablar, en estas fechas sucedió lo de los espías que fueron a explorar, en Números 13 fueron a explorar la tierra de Israel. Se dice que este mes tiene que ver con nuestros ojos y con nuestra boca y con lo que vemos, con lo que decimos. Y lo que vemos y lo que decimos está conectado con nuestro corazón. Entonces, hay una puerta, ¿verdad? Y lo que tenemos que nosotros es guardar nuestros ojos y guardar nuestra boca, ¿verdad? Entonces, ese es una de las ideas que yo quiero que vayamos viendo, ¿verdad? Entonces, este periodo de 3 semanas, que es de aquí al 9 de Av, es un periodo de tragedia. Se llama Hametzarim, que quiere decir en estrechos, en un estrecho. Yo lo que me imagino es la historia de Balaam cuando el Balaam iba y se le presentó el ángel y el ángel iba estrechando el camino, iba apretando al asna de Balaam para que no pasara hasta el punto que no pudo pasar, algo así, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? Dios nos está llevando a un camino donde nos está poniendo en un estrecho, entre situaciones que tienen potencial de destruirnos y potencial de destruir nuestro templo. Y ahí es donde yo quiero que vayamos viendo, porque la destrucción del templo tiene que ver con nosotros. Porque en el templo es donde se manifiesta la presencia de Dios. Entonces, vamos a ir viendo esas partes. Hay un chat en el donde yo estoy que hay una señora en ese chat y este es un chat y ella comenta, dice, ya no nos lamentemos por estas 3 semanas. ¿Por qué tenemos que entrar para lamentarnos? ¿Verdad? Y ella empezó a hablar y a decir, ella estaba frustrada porque, bueno, de hecho esta señora es de origen judío y ella estaba frustrada porque año tras año se viene dando esta idea de que este es un tiempo que puede ser de tragedia. Imagínense, uno va viviendo situaciones tras situaciones y de repente vienen estos y ella estaba como, yo no quiero más tragedia. Y ese es algo que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos
y buscar qué es lo que quiere Dios de nosotros para esta época. Entonces, el propósito de esta clase o de esta discusión es encontrar respuestas para esto. Que no sea un lugar donde, no sea una situación, ay, sí, vamos a ayunar o vamos a estar orando y, y que no haya una frustración, sino Dios nos está llevando a un camino angosto, a un camino estrecho, espiritualmente hablando, pero ahí hay una puerta en el cuarto mes. Entonces la idea es que nosotros vayamos y encontremos esa puerta. Esta discusión va a terminar la otra semana porque es demasiado material y no quiero tirarlo de una vez. Entonces voy a dar la mitad esta semana y la otra mitad la siguiente. Entonces vamos a armar el rompecabezas de lo que voy a ir hablando. Pero vamos a ir cambiando vamos a ir preparando la historia que vamos a ver hoy, que tiene que ver con el becerro de oro, ¿verdad? Tiene que ver con el becerro de oro, porque es el periodo que ahorita tenemos delante. Primero, no nos frustremos de que algo malo viene. Ese no es el propósito, sino que recordemos que lo que ha venido pasando es precisamente el potencial de una destrucción. Satanás está viendo cómo nos destruye y él va a aprovechar cualquier momento para destruirnos. Pero Dios también está cuidándonos y él está cuidando nuestras espaldas. Muy bien, entonces, la semana pasada en el video anterior hablábamos de una situación de cómo Dios trató la situación de esta fecha, ojo por ojo, ¿verdad? El becerro de oro fue tan grave que Dios se, se encendió. Dios encendió su ira. Él se incendió de tal manera que propuso a Moisés destruir Israel. Ojo por ojo, o sea, tal vez nosotros no lo vemos y yo creo que le afectó tanto que se erigiera ese becerro a Dios, que él decidió comenzar la historia de nuevo con Moisés. Así de fuerte es esto. Yo creo que a nadie se le ha ocurrido decirle, Señor, te damos gracias porque no nos destruiste. Señor, te damos gracias porque un día como este no nos has destruido. Porque sabiendo que hay idolatría en nosotros, sabiendo que hay idolatría en nuestra mente y en nuestro corazón, tú no nos has destruido. Y hacia ahí vamos, precisamente. Vamos a descubrir esa idolatría. Eso es lo que nos vamos a proponer ahora. La idolatría puede consistir en lo que nosotros ponemos en nuestro altar, pensando que somos el templo.
y que nuestro corazón es el lugar santísimo, ¿qué ponemos en nuestro altar? Ponemos muchas cosas y vamos a examinarlas. Vamos a examinar varias. No todo, y creo que no voy a poder examinar todo, me imagino que no, pero sí vamos a poner varias cosas aquí. Muy bien. Para empezar, quisiera que vayamos a Ezequiel. Aquí pasó algo tremendo. En el capítulo 1 de Ezequiel, me imagino que ustedes lo han leído, el 1, el 2 y el 3. Yo quiero, aquí tengo mi Biblia, quiero ir por esos capítulos, porque tiene que ver con este mes, precisamente. Ezequiel comienza diciendo, sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, en el mes de Tamuz. Aquí está sucediendo algo que Dios hace en este hombre que se llama Ezequiel, lo llama y lo llama para que vaya a hablar por Israel, a hablarle. Literalmente, en este capítulo habla que los cielos se abrieron y que él vio su gloria. ¿Se recuerdan? Déjenme ver si, no me acuerdo yo si tengo aquí escrituras. No, no tengo escrituras, la voy a leer. Muy bien. Vino la palabra de Dios a Ezequiel en el río de Quebar, dice la Biblia. Y dice, y miré y vi un viento huracanado que venía del norte. Y había estruendos, muchas aguas, arcoíris. Y él vio que el cielo se abrió y comenzó a ver seres. Un ángel comenzó a ver en su visión un ángel que venía del cielo con 4 alas, que tenía 4 cabezas, una de león, una de hombre, una de águila y una de becerro o de toro. Y se movían anillos alrededor de él, y él está viendo esta visión, los cielos se abrían. O sea, aquí está precisamente, aquí es donde yo quiero ir haciendo notar que no todo tiene que ver con tragedia. Dios nos está llamando, nos está poniendo en un estrecho camino, nuestro camino se está volviendo estrecho para que nosotros reaccionemos, pero para que reaccionemos bien. Entonces, al principio él comienza a ver esta visión, y en el capítulo 2 le dice, ponte en pie. Le dice a Ezequiel, pon en el capítulo 2, si quieren, miren ahí las escrituras. No quiero leerlo todo para que no se alargue tanto. Dice, ponte en pie para que yo te hable. Al principio hablé de que era un tiempo donde Dios tocaba nuestros ojos y nuestra boca. Y es un tiempo en que nuestros ojos y nuestra boca afectan nuestro templo, porque con las cosas que nosotros vemos, las cosas que nosotros vemos, las cosas que nosotros hablamos, afectan lo que hay dentro, ¿verdad? Del templo.
¿verdad? Por eso hablaba yo, ¿qué es lo que ponemos en el altar? Dice la Biblia, Yeshua dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, de seguro que de lo que hablamos es lo que hay en nuestro altar. Porque, ya vieron, ya estamos llegando al altar. Posiblemente estoy hablando de nuestro becerro de oro. Y ese es el área que vamos a ir tocando, el área que me interesa que toquemos, el área de nuestro becerro de oro. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué quiero yo de Dios? Yo quiero que Dios me ayude, yo quiero que me saque de mi problema, ¿qué quiero yo? ¿Qué cosas hay en mi altar, en este templo para Dios? ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a ir viendo, pero regresemos al capítulo 2 de Ezequiel. Dios le dice, ponte de pie para que yo te hable. O sea, muy bien, excelente, es el año de la puerta, el 4. Y aquí el profeta entendió que Dios le decía, párate, ponte de pie para que te hable, ¿verdad? Entonces, y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso en pie y oí lo que me hablaba. Eso es lo que estoy diciendo. El versículo 3 del capítulo 2 de Ezequiel dice, entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, una nación de rebeldes que se rebeló contra mí. Ellos y tus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Excelente. Este es el mensaje precisamente. El mensaje tiene que ver con el templo. El templo fue destruido por rebeldía. Hubo rebeldía. El becerro de oro tiene una cuota grande de rebeldía contra Dios. Número uno, les dijo, no hagan eso, no hagan imagen. Y eso fue lo que hicieron. Pero hicieron una imagen de él. O sea, dijo no hicieran imagen. Hay una instrucción y se fueron en contra de la instrucción. Eso es rebeldía. Esa es precisamente la dosis de rebeldía que existe. Vamos a hablar de altares, vamos a hablar de templo, del becerro, de ídolos que como hombres colocamos en el templo. Digo templo porque es hacia acá, porque realmente eso es lo que nos interesa. Y él dijo, yo te envío a una nación rebelde, porque sus padres se han rebelado contra mí. Ellos han sido obstinados y precisamente allí nos está llevando precisamente al meollo del pecado del becerro de oro, obstinación, rebeldía, endurecimiento de corazón. Porque dice, hijo de hombre, eh, dice el versículo 4, a los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío les dirás, así dice el Señor. Y ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde, sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Aquí está Dios mandando al profeta Ezequiel y lo está dotando de cuero, yo diría cuero, como dicen aquí en Guatemala, cuero de lagarto, para rozarse con la rebeldía, para rozarse con
con esta gente. Dios está dotando a este hombre para eso, a este profeta. Pero es lindo, o sea, ver qué hace Dios, porque Dios está, acuérdense, claro, esta es la época de tratar esta rebeldía y puede ser que sea una excelente época para tratar nuestra rebeldía con Dios. Excelente. Días excelentes. Días de oír la palabra, días de que el profeta está hablando. La voz de Ezequiel habló en el mes de Tamuz. Dios escuchó, mejor dicho, Ezequiel escuchó a Dios en esta época para ir a hablarle a Israel, a Israel. Nosotros somos eso. Nosotros somos los rebeldes, los obstinados, los de corazón duro somos nosotros. La pregunta es, ¿escucharemos lo que Dios va a decir? ¿Verdad? Entonces, dice, para que escuchen o dejen de escuchar. Esto es interesante porque para que escuchen o dejen de escuchar tiene que ver con una decisión. ¿Qué hago yo? ¿Decido escuchar o no? Entonces puedo ver que este mes es un tiempo de decisión. ¿Voy a escuchar o no voy a escuchar? Dios va a tratar mi rebeldía. Entonces le dice a Ezequiel, no temas. No temas si sus palabras son como cardos y espinas y escorpiones, porque son casa rebelde. Básicamente le está diciendo, ok, donde tú vas y vas a hablar, vas a ir a escuchar palabras como cardos, espinos y escorpiones. Eso es lo que te van a decir. Un montón de pips, 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 de los que hoy no se pueden decir en público. Cardos, espinos y escorpiones, porque la casa es rebelde. La casa de Israel, ni siquiera estamos hablando de Timbuktu o alguna cultura lejana rebelde. Estamos hablando de la casa de Israel. Se han vuelto rebeldes, contumaces, amargados, templos rebeldes. Y aquí viene Dios y le dice, y tú, Ezequiel, y tú, hijo de hombre, no escucha lo que te hablo. O sea, ok, un momento, escucha. Shema, escucha. Es un tiempo de escuchar. Este Hametzarim, este día de 3 semanas, es un tiempo de pararse delante de Dios, es un tiempo de escuchar, es un tiempo de manejar la rebeldía de nuestro corazón, es un tiempo de manejar nuestra amargura, es un tiempo de manejar todo esto tóxico que invade y contamina mi templo, que hace que la presencia de Dios despegue y se vaya. Y aquí viene y dice, y vi una mano extendida. Aquí está la mano extendida, ¿verdad? Vi una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo, ¿verdad? Vi una mano extendida y en ella un rollo. Se acercó con su mano, me la mostró y en ella había un rollo. El versículo 8 dice,
Hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Y dice el 9, entonces miré y he aquí una mano estaba extendida hacia mí y en ella un libro en el rollo. Y el rollo se desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por atrás. Y en él estaban escritas las lamentaciones, los gemidos y los ayes. Tremendo. Lo que le dijo. Entonces él vino y le dice en el capítulo 3, come lo que tienes y ve a la casa de Israel. El versículo 4 dice, abrí mi boca y comí. El 3 dice, entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Es interesante porque él agarra el rollo. Sabemos que en la Torá está el rollo, está lo bueno, lo malo, lo que va a pasar si yo hago o lo que va a pasar si yo no hago. Entonces él se comió el rollo y vio, y esto me recordó a mí el Salmo 119, el versículo 101 dice al 106, de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Qué interesante. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus enseñanzas porque tú me has enseñado. Cuán dulces son tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. De tus preceptos mi mente recibe entendimiento. Por tanto, no entendí que lo escribí y no entendí. Todo aborrezco, y sí, aborrezco todo camino de mentira. Yo voy a agarrar su instrucción, voy a alimentar mi mente y por lo tanto, porque ya estoy instruido, voy a aborrecer todo camino de mentira. Su instrucción, sus rollos, su instrucción va a ser un camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Y eso es lo que está haciendo. Entonces él viene y se come el rollo. Pero viene Dios y en el versículo 7 le dice del capítulo 3, hijo de hombre, no te van a escuchar. No te van a escuchar. Tremendo. Dios lo está mandando a una casa rebelde. Pero le está advirtiendo también a él, a este profeta. Ahora, pero hay algo aquí súper lindo, porque primero Dios se le apareció, lo puso en una posición estrecha
y le dijo, tú tienes una comisión, tú tienes que ir a hablarle a esta casa rebelde y yo te voy a dar lo que tú necesitas para esa comisión. Y él come el libro. Es una forma no convencional de entender, pero es fácil en el sentido de que Él quiere que pongamos su palabra en nuestra mente para que nuestro camino sea recto y vayamos caminando rectamente. Básicamente es lo que está diciendo. Y aquí comienza el trabajo de este gran profeta. Un profeta que no solamente está hablando de cómo corregirlos en esa época, sino que también está dando palabra de qué es lo que va a pasar en nuestros días. Y por eso me llama la atención el tema del becerro de oro. No es un tema, no es un tema que está obsoleto, que ya pasó, sí, pasó en la historia. Ay, Israel, ¿cómo se les ocurre levantar un becerro, verdad? ¿Cómo se les ocurre? ¿En qué mente, verdad? ¿Cuándo nosotros estamos cometiendo exactamente lo mismo? Y eso es precisamente lo que yo quiero ir abordando, ¿verdad? Dedicamos nuestro tesoro, que ellos agarraron el oro para levantar ese becerro, dedicamos nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestra fuerza, nuestro vigor en las cosas que nos interesan. Nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestro vigor lo dedicamos y lo ponemos en nuestro altar para adorar a nuestro Dios. Para eso es, ¿verdad? Entonces, yo quería traer la introducción del llamado del profeta Ezequiel que se cumplió en estos días. O sea, sí, solo hay un año en el calendario de la Biblia y fechas van sucediendo durante ese año. En este mes está sucediendo estos eventos tan importantes. Párate, escucha, mira, come, ve a la casa rebelde, háblale. Dios está levantando al profeta, ¿verdad? O sea, ven, no solo es malas noticias, también es buenas noticias si nosotros estamos en el camino correcto. La cosa es que el camino se pone estrecho, pero eso es bueno, porque el hecho de que estemos estrechos nos pone en una situación más de alerta, más de estar viendo, más de estar espiritualmente viendo que nosotros no cometamos errores. Ok, agarremos la fecha y veamos otras situaciones que también se dieron en, en, en este tiempo. Por ejemplo, veamos en Jeremías 39. Dice, en el año 11 de Sedequías, en el mes cuarto, otra vez, el mes de la puerta, a los 9 días del mes, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Y hay otra escritura también en Jeremías que la voy a leer de una vez. Está en Jeremías 52 que dice, en el mes cuarto, a los 9 días,
Cuando se agravó el hambre en la ciudad, porque estaba sitiada, y no había alimento para el pueblo, se abrió la brecha en la ciudad y, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros, el estrecho, que había junto al jardín del rey, a pesar de que los caldeos estaban alrededor de la ciudad y se fueron por el camino de Arabá. Están sitiando, aquí está sitiando, Babilonia está sitiando Jerusalén. Jerusalén no puede hacer nada y se abre una brecha, al fin se abre una brecha y los guardianes, los que están vigilando, ¡pum!, se van y la brecha se abrió. El muro se abrió y lo que hay ahí adentro en el muro es el templo. Esa es una manera de Dios decirle a su pueblo, yo no estoy ahí y se los voy a mostrar, ¿verdad? Entonces, se abrió la brecha, pero el punto no es que se abrió la brecha nada más, el punto es que Dios está dándonos los elementos, ya hablamos de qué elementos tenemos para que eso no pase. Y es básicamente que nosotros sigamos sus instrucciones, que tengamos entendimiento, que entre su rollo a nosotros, que comamos su palabra y que tengamos el entendimiento para afrontar este tiempo. Recuerden, estamos en un tiempo único en la historia. Único. Y cada quien tiene que reaccionar. Porque globalmente, y aquí sí, es globalmente, todos, toda la humanidad, todos los que estamos en el planeta, estamos afrontando la misma situación, exactamente la misma. Por primera vez en la historia del hombre, todos estamos afrontando las mismas restricciones, estamos afrontando las mismas amenazas, estamos afrontando la misma guerra, estamos afrontando el mismo enemigo, todos al mismo tiempo. ¿Y quién se va a levantar para defenderme? Es poner su rollo en nuestro corazón, básicamente. Ese es básicamente lo que estoy tratando de decir. Vamos a leer una escritura en el libro de Zacarías. Y esta escritura es muy interesante porque hace una descripción interesante de situaciones proféticas y la vamos a leer. Solo me voy a apartar un poquito y vamos a ver esto. Aquí está el profeta Zacarías hablando, diciendo la palabra de Jehová. Y vamos a leer, aquí la tengo en la pantalla, Zacarías 8. Yo voy a ir señalando ciertas cosas de esta escritura que van a ir tapizando todo lo que nosotros tenemos que ir viendo en nuestra historia que vamos a terminar la otra semana. Pero esto es bien importante porque vamos a ver esta parte de la historia.
Y empecemos. Dice, y vino la palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. He celado a Sión con gran celo, sí, con gran furor lo he celado. Así dice Jehová, volveré a Sión, volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. El profeta Zacarías está hablando de algo que todavía no ha pasado, porque aquí está diciendo que va a volver a Sión y que va a morar en Jerusalén, cosa que no sucedió después de, digamos que en el futuro mediano próximo, que es nuestro pasado. Pero en nuestro presente futuro sí va a pasar. O sea, aquí estamos hablando de una profética, de una escritura profética que viene para nuestros días, que va a volver, Jehová va a volver a Sión y va a morar en Jerusalén. Y dice, Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad. La ciudad de la Torá, Emet, la ciudad de la Emet. Emet quiere decir que en el corazón de Jerusalén se va a revelar la verdad, porque de allí mana la verdad. Emet, la verdad de Dios, por supuesto. Esos rollos que se tragó Ezequiel, la verdad, Emet. Jerusalén será llamada la ciudad de la Torá, la ciudad de la verdad. Y el monte santo, el monte de Jehová de los ejércitos, monte santo. Recapitulemos, va a volver, va a morar, va a establecer su verdad y va a llamarlo Monte Santo. Así dice Jehová de los ejércitos. Aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano por causas de sus muchos días, ya viejitos. Y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en las calles. Así dice Jehová de los ejércitos. Sí, en aquellos días. Parece muy difícil. ¿Verdad que sí parece difícil? No porque ya está pasando. Yo fui a Jerusalén y vi a los niños jugar en las calles, fútbol, metiendo goles, felices. Y vi los ancianos con bastón y también los vi en carritos eléctricos, con botoncito, a los viejitos. Y dice el Señor, parece difícil que vaya a suceder eso. Ah, si aquellos días esto os parece difícil a los ojos del remanente de este día del pueblo, será también muy difícil a los ojos de Dios, declara Jehová. ¿Será eso difícil para mí? No, no, no creo.
¿verdad? ¿Será difícil para mí? ¿Será difícil para mí que pase todo esto? ¡Está pasando! Ya estamos en esos días. Genial. Estamos viviendo los días de Zacarías, días de Ezequiel, días de Elías. Sigamos adelante. Así dice Jehová de los ejércitos. He aquí, salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente, de Babilonia, y de la tierra donde se pone el sol, Estados Unidos, Babilonia, Europa. Por cierto, hoy llegaron 300 nuevos habitantes de Jerusalén, de Francia, en un vuelo charter de El Al. Esto es un anuncio de esta escritura, un anuncio patrocinador de esta escritura. Hoy a Israel aterrizó un avión del AL 767 donde se bajaron 300 nuevos habitantes de Israel que vienen de la tierra de donde se pone el sol. Se está cumpliendo la escritura delante de nuestros ojos. Es genial. ¿Será que me trago esa píldora o no? ¿Me trago la azul o me trago la roja? ¡La roja! Otro comercial. La escritura se está cumpliendo. Y dice, los traeré, los traeré, los traeré, los traeré, los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en Torá y en justicia, en verdad y en justicia, en emet y en justicia. Así dice Jehová de los ejércitos, sean fuertes vuestras manos, vosotros que escucháis en estos días, vosotros somos nosotros. Ustedes, otro comercial, ustedes que escuchan en estos días esas palabras, las palabras de la boca de los profetas están hablando estas palabras, las cuales hablaron en el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová. Se están poniendo los cimientos. En la casa de Jehová de los ejércitos, porque viene el tiempo de la reedificación del templo. Oh, están construyendo el templo para el anticristo. No han leído Zacarías 8. Primero, que esté escrito. Segundo, va a pasar. Segundo, no es una mala noticia. Es un camino estrecho en el que nosotros nos tenemos que poner las pilas. Básicamente ese es el tiempo. Un tiempo profético para ponerse las pilas. Y eso es lo que está pasando. Tanto en Israel se están poniendo los cimientos, como yo
ustedes, los que me están escuchando, mi grupo, mi resto pequeño, mi, ya no está aquí la palabrita, remanente, se está vistiendo de se está comiendo el rollo. Eso, la instrucción, la palabra, son nuestros cimientos que se están estableciendo. O sea, Dios está en este momento estableciendo esos cimientos en este templo. Por eso es que es una fecha especial. Estamos donde el sol sale cuadrado todavía, ¿verdad? Estamos donde el sol sale cuadrado, de este lado del mundo, listos, poniendo los cimientos del templo para prepararnos para regresar. Dice el versículo 10, porque antes de aquellos días no había paga para hombre, ni paga para ganado, no había paz para el que salía o entraba a causa del enemigo, y yo puse a todos los hombres unos contra otros. Sí, en aquellos días en Israel era muy difícil, era un desierto, no había nada, no era una tierra deseable. Los que están peleando por la tierra no estaban peleando por ella. ¿Verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Dios estableciendo, está estableciendo los cimientos de su templo. Créanme, a mí me sorprendió ver eso, o sea, ir a descubrir, al principio no lo vi, estuve debajo, estuve viendo, estuve en el salón del Sanedrín, el nuevo salón del Sanedrín, que sirve para los sacerdotes que van a ministrar en el templo, estuve ahí y no lo vi, o sea, es que no decía, no había rótulos que decía Mauricio, ya viene el templo, no había esos rótulos, pero lo vi. ¿Y saben qué fue lo que me hizo reaccionar? Fue ver esas grandes grúas de construcción. Ustedes han visto aquí en la ciudad, cuando van a construir un edificio, uno sabe que van a construir un edificio desde el momento que empiezan a descubrir, porque ponen una grúa de 10, 15 pisos para un edificio de 10 o 15 pisos. Y uno dice, ese va a ser un edificio alto. Y eso fue lo que me hizo reaccionar. Cuando yo estaba parado frente al muro del templo en diciembre, quería tomar una foto desde atrás, pero había una grúa en medio y decía, esta foto no va a salir panorámica porque tengo este pedazo de hierro que se me atraviesa. No, salía, era como, salía así y mi foto en medio. No, se veía horrible. Y, momento, vi para abajo y vi que estaban construyendo bajo tierra. O sea, y pregunté, ¿y qué están haciendo ahí? Me dijeron, están haciendo un museo, me dijeron. Alguien ahí, un museo. Después entendí, no, estaban haciendo la recámara del sumo sacerdote, debajo de la tierra. Pero esa grúa era gigante, esa grúa fácil tenía
Se veía del Monte de los Olivos, se veía desde atrás, se veía de todos lados. Yo quería saber dónde estaba, en qué dirección estaba el muro, de cualquier lado de la ciudad, y solo buscaba la grúa. Sí, ahí está. Porque se veía de todos los lugares. Pero mi punto es este. Los cimientos se están estableciendo. Me agrada la situación de que se están estableciendo en Israel. Aplaudo, qué lindo, qué bonito. Pero más me agrada el hecho de pensar que los cimientos se están estableciendo aquí en este templo. Y dice, pero ahora yo no trataré al remanente de este pueblo como los días pasados, declara Jehová de los ejércitos. Ah, VIP, remanente, VIP. Ojo, oigan, Dios está dando un trato especial a su remanente. No como en los días pasados, sino diferente. Porque habrá simiente de paz. Y la vid de ese remanente, la vid dará su fruto. Vid, vid, ¿qué quiere decir vid? Oh, sí, me acuerdo. Pámpanos. Los pámpanos van a dar fruto porque tienen unas ramitas y las ramitas dan el fruto. La vid va a dar el fruto porque la vid está conectada a su instrucción, a su palabra. Los cimientos están siendo establecidos. Nosotros somos parte de esos cimientos. Ay, sí. Tengan cuidado. Este señor los está judaizando. No, este señor los está llevando a esto, a la palabra original. Dios la dio y cuando la dio, no tenía marca, hashtag, no tenía etiqueta, no tenía absolutamente nada de eso. No estaba sellada por él. Becerro de oro. No, pura palabra de Dios. Porque la simiente de paz está en nosotros. La nun, la que vimos en Shavuot, la semilla, la simiente de Shalom, que Dios, lo vimos también en la enseñanza de Pesach, que no nos vayamos porque viene el Espíritu, es esa simiente de paz que viene y pone su palabra y la pone en nuestro corazón, y esa simiente empieza a dar fruto. Y los cielos darán su rocío, va a empezar a prosperar Israel, y haré que el remanente de este pueblo herede todas las cosas. Sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré para que seáis bendición. No temáis más, sean fuertes vuestras manos. Porque así dice Jehová de los ejércitos, tal como me lo propuse haceros mal cuando vuestros padres me hicieron enojar con el becerrito, con la rebeldía, dice Jehová de los ejércitos, y no me he arrepentido. Así me he propuesto en estos días
a volver a hacer bien a la casa de Jerusalén y a la casa de Judá. No temáis, que vi la palabra no temáis y la junté. Casa de Israel, casa de Judá, no teman. Él tiene control. El versículo 16 dice, estas son las cosas que debéis hacer. Decid la verdad, emed, unos a otros. Juzgad con verdad. O sea, aplicad justicia. Ay, no juzgues. ¿Ah? ¿Ah? Sí, esa es la reacción de la narrativa nueva que hay hoy. Y con juicio de paz en vuestras puertas, con shalom, con gracia, tal y como nuestro Mesías nos lo enseña. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra el otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara Jehová. Entonces la palabra de Jehová de los ejércitos vino a mí diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. En el cuarto mes, cuarto mes, Tamuz, cuarto, en la puerta, se está abriendo una puerta. En el cuarto mes, el ayuno, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo, que siempre se hace, que es lo que la señora estaba frustrada, de la que yo les estaba contando al principio, ¿por qué vamos a recordar tragedia? Ella tiene un punto y es cierto. Pero veamos la palabra profética. ¿Qué es lo que la palabra profética está diciendo? Que me prepare, que ponga los cimientos en mi templo. Y dice, esos ayunos que se han practicado por milenia para la casa de Judá, en gozo, en alegría y fiestas alegres se convertirá eso. Se convertirá en gozo, alegría, fiestas. Amad pues la Torá y la paz, esa simiente, ese espíritu de verdad que dijo que esperáramos cuando dijo Yeshua en la cena de Pascua. No los veáis de Jerusalén, esperad el espíritu de verdad que vendrá sobre vosotros, esa semilla de verdad que entró, que es la paz, para que nosotros hablemos verdad. No becerro de oro, sino verdad. ¿Cuál es la verdad? Es lo que dice mi pastor, es lo que dice este señor. No, ese es el becerro de oro. Esos no son los cimientos. Los cimientos es su palabra. Ese es el cimiento. Y por eso vamos hacia ahí vamos y vamos a ir viendo precisamente eso. Dice, así dice Jehová de los ejércitos. Y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a la otra, diciendo, vamos,
sin demora, a implorar el favor de Jehová, a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Imploremos a Jehová que Él ponga los cimientos en nosotros. Y vendrán muchos pueblos y naciones que oyen y escuchan a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Vendrán muchos pueblos. Sí, así dice Jehová de los ejércitos. En aquellos días, hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y hasta la fecha, dos naciones ya llegaron. Una en Guatemala, la nación que me da de vivir, donde estoy sustentado hoy. Y qué alegre la otra, Estados Unidos, una nación que me ha dado de vivir, de la cual soy ciudadano. No me había dado cuenta de ese paquete hasta ahora, lo acabo de descubrir. Qué interesante. Las naciones están regresando y están regresando a Jerusalén. La escritura se está cumpliendo, los cimientos se están poniendo. Dios está tratando al remanente de una forma especial, VIP. Es genial, es lindo. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el becerro de oro? Tiene que ver mucho, ¿verdad? Por cierto que el año pasado se rompió el récord de gente que llegó a Jerusalén. 4.5 millones de habitantes. Impresionante. ¿Se estará cumpliendo esa escritura de Zacarías? Sí. ¿Estará Dios tocando a su remanente y poniendo los fundamentos de su palabra en los altares de su templo? Sí, yo lo estoy viendo. ¿En todas las naciones? Sí, lo estoy viendo. Pero nuestro tema era el becerro de oro. Y sí, precisamente, ese es. ¿Qué es el becerro de oro? ¿De qué se trata? ¿Es un altar? ¿Es idolatría? Veamos, sí es idolatría. ¿Qué tipo de idolatría es? Para el simple es una figura tallada, pero hay más que eso. Lamentablemente, la mayoría de personas se quedan con esa idea. Ay, sí, es una religión idólatra porque tiene muchas figuras dentro de su templo y se inclinan a ellas. Sí, ok, eso es idolatría simple y es lamentable porque es tan simple que lo que arroja en lo que yo acabo de leer es que la ignorancia de la palabra de Dios es muy elevada. A más ignorancia, más idolatría simple.
Pero eso para algunos es fácil de decir, ok, es una idolatría y hasta ahí llega, pero va más allá. Profundicemos un poquito más. Para el menos simple, es la forma de Dios que nosotros encapsulamos para ponerlo en nuestra mente. Me voy a explicar cómo veo yo a Dios y así lo pongo en mi mente. Y esto es lo que explicamos el otro día, porque la figura del becerro no era una figura de, en Egipto hay una figura, agarremos esa y que es, no era eso. Vimos que el becerro tenía una razón de ser para describir a Dios, porque, y hablamos de la Aleph, hablamos de la figura de la letra Aleph del paleohebreo, que es una cabeza de toro o una cabeza de becerro. O sea, estaban como tirándole a Dios, pero en una forma, ok, es el Dios que nos habló, nos amenaza y nos pone en jaque, pero esta figura no nos pone en jaque, la podemos tener aquí. Es más, nosotros la hicimos con nuestro esfuerzo, con nuestro dinero y con nuestros recursos. Yo doy para que esa idolatría funcione. Sí, ahí la cosa se va poniendo un poquito más seria, porque hicieron a un líder, ahí lo dice, hagámonos a esa figura es que para que es el que nos sacó de Egipto, que es el que nos dirigirá, es nuestro líder, esta figura. ¿Por qué? Porque Moisés se desapareció entre los 40 días. ¡Uh! Ahí debe estar cocinado, bien asado. No puede sobrevivir delante de ese fuego que hemos visto por 40 días. No way. No va a bajar más que en medio de un pincho. Va a oler a carne asada cuando baje. No. Bueno, ese es el tinte de humor. Hemos creado líderes para que nos dirijan lejos de esto. Esta es una idolatría más seria. Ese era el propósito de esta idolatría. Alejarnos de la voluntad de Dios que ya la había dicho, ya la estaba dando, la estaba revelando. Dios estaba dando su palabra pura para que nosotros camináramos en ella. Y esa aquí es donde se pone la cosa un poquito más seria, porque aquí empieza a agarrar algo más serio. Es algo que es la forma de Dios que no nos amenaza. Es la forma de Dios que no nos hace sentir mal. No nos juzga. Es una forma de idolatría un poco más profunda, pero todo es qué es lo que ponemos en nuestro templo. Esa, yo estoy alimentando esa idolatría, trayendo esa idea que para que gobierne mi mente en vez de que la palabra de Dios pura gobierne mi mente. No, alguien me la tiene que decir masticadita porque es muy dura. Entonces mejor que la ñaña, que la mastiquen y yo me la pueda tragar con Coca-Cola, con cualquier cosa.
Muy fuerte oír a Dios. Usted, sí, de uno a uno. No, no, muy fuerte. Queremos algo más light. Canciones lindas y bonitas que suenen, donde podamos estar todos en un ambiente relajado, una atmósfera rica, donde no se le grite a nadie y no se le diga nada a nadie y que se trate todo con cariño, al estilo así me gusta a mí. Entonces, lo que vamos viendo es ir descubriendo la idolatría que vamos adorando, la cual acabo de decir, la que me gusta a mí. Es mi ego. Es mi ego, porque mi ego se satisface en lo que veo. Esa es idolatría. Y es una forma de idolatría más fuerte. Hay otra forma, sobre una imagen tallada, puede ser el sol, puede ser la luna, puede ser un tiempo, puede ser un árbol, puede ser una figura de caricatura de televisión, pueden ser drogas. Ahí entra el mí. Así quiero yo porque se siente rico. Y me hago alguna droga porque se siente elevado. Así me imagino que ha de ser. El licor porque satisface, suelta la boca. Todo es acerca de mí, mi música linda, preciosa, me gusta. No, ese grupo no me gusta. Es todo acerca de yo. Otra forma de idolatría, la pornografía, porque satisface. Otra forma de idolatría, la fornicación, porque satisface. Pero ¿cuál es, de todo lo que yo acabo de decir, el elemento en común? Yo. Yo me pongo en este altar porque yo decido qué palabra oír, a quién oír, qué música escuchar, qué licor tomar, qué droga hacer. Yo decido. Sí, yo. Todos decidimos. Sí, todos decidimos. Y eso se llama, lo que estaba leyendo, lo que le dijo Dios a Ezequiel. Eso se llama rebeldía. Esa es la rebeldía, esa es la exaltación del yo, ¿verdad? ¿Y eso de dónde viene? La arrogancia y la exaltación de yo, de sentirme rico y satisfecho. Uy, no, es que habla una palabra muy dura, me lastima. No, no puede ser. Todo es acerca del yo, cuando ese es el verdadero becerro de oro. Y tiene un brochazo religioso, pero divino, lindo. Suenan unas trompetas y unos sonidos en la música que disparan los químicos que hay en mi mente que empiezan a fluir y a hacerme sentir rico y bien y satisfecho. Mi yo.
Bueno, eso es lo que estamos poniendo en nuestro templo. Eso es lo que estamos levantando en nuestro templo. No es esa palabra que le habló a Ezequiel y le dijo, hijo de hombre, cómete esta palabra y ve y dila. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Y aquí viene el mensaje. Te van a rechazar. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Si Ezequiel viniera hoy en día, pobrecito. Y así, otra forma de idolatría es un carro, una marca, una camisa con purifipi purupus, tiripupis pupus, que tenga una marca así como, que le agregue valor a moi, que me haga ver lindo y bonito, ¿verdad? Que me haga sentir, ¿verdad? Eso es idolatría, es la exaltación del yo. Ese es precisamente el defecto del becerro de oro, ¿verdad? Ese es precisamente porque yo quiero que Dios se manifieste conmigo como, tal y como es, como creador y todo, que me sacó de Egipto y todo, pero que así lindo y bonito, no me haga temblar cuando venga, porque me hace sentir mal. Y es que su palabra es muy fuerte, es demasiado fuerte. Y por eso a mí me gusta el final del libro, porque allí se ve más bonito. Bueno, de hecho, el final del libro no es tan bonito, ¿verdad? Otra forma de idolatría es con quién me asocio. Yo quiero ir con aquel porque ese tal vez me ayuda a mejorar, ¿qué? O adquirir algo o hacer, es todo acerca de mí. Entonces constantemente estoy trayendo a mi mente todas esas cosas que me ayudan a mejorar, ¿verdad? A mejorar, a verme bonito, a mejorar, a hacerme sentir bien. ¿Dónde va a aterrizar todo esto? Todos esos pensamientos que vienen para hacerme un mejor yo a mi altar. Ahora, pero no hemos pensado, ahora yo lo que quiero que recordemos es que yo estoy hablando a un nivel espiritual, un nivel que nos afecta, un nivel que realmente nos hace pensar que estamos siendo atacados porque el ataque viene a la mente. Lo que ponemos en nuestra mente, lo que ponemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón es realmente el altar de nuestra idolatría. ¿Quién está en ese altar? Puede estar Dios, puede estar una marca, puede ser un objeto religioso, puede ser una cruz, puede ser un pescadito, puede ser infinidad de cosas. Puede ser un color, puede ser una ideología, puede ser todo, cualquier cosa que sea, es rebeldía. El único que puede estar en el templo, que, mejor dicho, el único que debería estar en nuestro templo,
en el lugar más alto, es Dios, es su voluntad, es Yeshua, es su Torah, es su justicia, es su paz, es su simiente, es sus cimientos, es su palabra. Pero llegar ahí no es fácil. Lo que ponemos en el templo determina la potestad que gobierna alrededor del templo. En el caso de Jeremías, en el templo estaban haciendo las cosas mal. Dios ya no estaba. Estaban satisfaciéndose ellos. Estaban jugando a religión, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dios manda un ejército de fuera a destruir la ciudad y el templo. 2 veces pasó eso en una historia. ¿Por qué? Porque en el altar de esos templos no se estaba adorando a Dios. Estaban haciendo religión, estaban haciendo el mejor yo posible, tenían el becerro de oro. Entonces, la protección espiritual que había alrededor de la ciudad fue dañada. Si nosotros regresamos a Dios, si nosotros regresamos a su palabra, Dios mismo va a levantar muros alrededor de nosotros. Y eso es lo que va a hacer, porque esa es nuestra esencia. Se perdió la esencia del templo. ¿Y cuál era la esencia del templo? Era la presencia de Dios. Y esa es la esencia que debería de nosotros tener, la esencia de regresar a Dios, la esencia de buscar su espíritu. Si Él habita en nosotros, va a haber muros alrededor, como los montes alrededor de Jerusalén. El Señor protegerá a Sión, protegerá su templo, protegerá su esencia, su presencia. Irónicamente, lo que operó en Israel en ambas destrucciones que comenzaron con esta fecha que estamos hablando hoy, que es la que nos incumbe, la esencia que había ahí era una esencia de adoración de un espíritu religioso que opera todavía en muchos templos, donde no está la presencia de Dios, donde se exalta el yo, donde todo tiene que ver con satisfacción a alguien o a la gente o al dinero, porque si no se hace eso, no entra dinero. Es lamentable. Y lo que se caen son los muros de protección espiritual, mucho problema alrededor, mucha fornicación, mucho lo que sea, mucho pecado. O sea, son iglesias pintadas muy lindas o edificios pintados muy lindos, como decía Yeshua, sepulcros blanqueados. Porque lo que está operando alrededor no es la esencia del templo de Dios, es la esencia de adoración de un espíritu religioso, que es el que está en los templos. Y eso hizo que se rajaran las paredes y eso hizo que el punto de destrucción final es uno, la persona, que al final será alejada de Dios. Es tremendo, es terrible. Aparente ser buena, pero trae destrucción, se viste de piedad, pero niega la eficacia de ella. Eso es el becerro de oro. Si la esencia de Dios es buena en nosotros, habrá muros de protección alrededor.
si la esencia de Dios en nosotros no es la de Dios, mejor dicho, es nuestra, es nuestro ego inflado en nosotros porque nos gusta todo lo que hacemos, escogemos todo lo que queremos. Voy como con una canastita al jardín a escoger mis florecitas. Este versículo me gusta, este versículo me gusta, este versículo me gusta. Uy, este no me gusta, no, muy fuerte. En vez de ir, ¿qué quiere Dios decirme a través de esto? Yo estoy entrando a un periodo difícil, un tiempo difícil, un tiempo de destrucción a lo largo de la historia, o estoy entrando a un tiempo en el que yo puedo pararme, levantar, abrir los ojos, hablar, decir, ver, entrar como remanente a hacer la voluntad de Dios, a descubrir la esencia de Dios, a poner a Dios en mi mente. ¿Cómo pongo a Dios en mi mente? Lámpara de luz es su palabra. Es poner su palabra en mi mente y decir, esa es la esencia que yo busco, porque eso me va a llevar a adorar a Dios en espíritu y en Torah, digo verdad, que es lo mismo, en el espíritu de la verdad, como dice, no os vayáis de Jerusalén, porque vendrá sobre vosotros el espíritu de verdad, el espíritu de la Torá, y voy a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Torá, su palabra. Porque ese es mi altar, tengo muy bien definido mi altar. Entonces, como decía Ezequiel, escucha, cómete el rollo y habla. Y ellos decidirán si escuchan o no escuchan. Ellos decidirán qué van a poner en este altar. Ellos lo van a decidir. El becerro de oro es la fuerza, es la potestad más fuerte que hay. Viene de Babilonia. Es una mentira espantosa que viene a agarrar la verdad de Dios y la reduce a una figura, la reduce a un sistema, la reduce a algo que nos aleja de Dios. Pero tenemos que entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni contra potestades, ni principados, ni contra las regiones celestes o de las tinieblas de este mundo, sino contra fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. No lo dije bien, pero Efesios 6:2. Nuestra lucha es espiritual y nos ataca. No, estamos constantemente en esa lucha. Y por eso el 17 de Tamuz nos debe hacer reflexionar como una fecha en que si nosotros no estamos en la jugada de esta lucha espiritual contra este templo, tenemos mucho que perder porque los muros se van a agrietar y el enemigo va a venir a destruirme y yo voy a salir en exilio. ¿Qué es la historia? Eso es lo que llega a pasar cuando va sucediendo todo esto. Voy a ir terminando y quiero ir leyendo estas escrituras. La primera está en Esdras 10. Dice, cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo de Jehová,
Se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar a Jehová conforme a las instrucciones del rey. Y cantaban, alabando, dando gracias a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, y todo el pueblo clamaba a gran voz, alabando a Jehová, porque se habían echado los cimientos de la casa de Jehová. Me impresiona porque cuando echaron los cimientos del templo, eso generó alabanza al estilo Songil, no. Al estilo Terara, no. Al estilo lindo, clásico, jazz, al estilo de las instrucciones del rey David. Y esto me recuerda a la historia de Nadab y Abiú, cuando estaban abriendo el tabernáculo. Baja la gloria de Dios, estaba en un tiempo muy similar a este. Baja la gloria de Dios y estos dos individuos dicen, hagamos un fueguito nuestro y llevémoselo y ofrezcámoselo con todo nuestro corazón. No, no, no. ¿No qué? No siguieron las instrucciones. Murieron porque no siguieron las instrucciones. El fuego de Dios los consumió y los consumió. Porque con buenas intenciones fueron rebeldes. No siguieron las instrucciones. Y eso es lo que es muy difícil de entender. No es lo que yo quiero presentar, lo que yo voy a ir a hacer lindo para dárselo a Dios. En el templo, a la hora de alabar al Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, no funciona así. Los sacerdotes son gente especializada en alabar a Dios, en seguir instrucciones. Y en eso es muy claro. ¿Y qué instrucciones son? La Torah, las instrucciones de la Torah, la palabra, cómete el libro. Esas son las instrucciones que tenemos que seguir. Y otra escritura que quiero leer, ya estoy terminando. Perdón que ya me pasé un poco, pero ya voy a ir terminando esta parte. Solo es 2 Corintios 6:16. Me voy a mover. Y aquí ya va como haciendo más sentido estas escrituras, donde dice en 2 Corintios 6:16, versículo 14, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo.
habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. No toques lo inmundo. Esto es una instrucción muy clara. No toques lo inmundo. ¿Es claro o no es claro? Es clarísimo. ¿Qué quiere decir eso? Ok, esa es otra historia. Y yo os recibiré, y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Wow, se me alargó un poco, pero espero que haya tenido un sentido. Ahora, era necesario decir todo esto porque vamos a juntar todo lo que acabamos de hablar con lo que viene de la historia, pero eso viene la otra semana y es bastante. Entonces, aquí vamos a terminar esta parte y vamos a agarrar desde la construcción de los cimientos del muro en la época de Esdras, nos vamos a colocar en Jerusalén y vamos a seguir esa historia. Vienen de Babilonia porque se destruyó la primera vez el templo. Y de ahí vienen guerras, ¿verdad? Y vamos a ver el aspecto religioso de Israel de esa época. Y aquí es donde estas 2 semanas he estado leyendo el Talmud y me he llevado unas sorpresas que me han dejado anonadado. Por ejemplo, una que me impactó muchísimo, pero solo se las digo para que animarlos a que no se pierdan otra semana. En el Talmud dice que el judaísmo en la época de Yeshua no existía. Me dejó, pero hay que entender el contexto de esos años, porque en esos años de que vinieron los macabeos y fue la guerra de la historia de Hanukkah y que después los hasmoneos empezaron a pelear en la zona contra los seleucidas y habían esas guerras y había ahí un señor muy listo que se llamaba Herodes de Edom que se metió en medio de todo este conflicto y al final él se mete en todo esto y lo vamos a meter en la historia. Pero vino gente de Babilonia, rabinos, a establecerse a Jerusalén y a en realidad poner los cimientos, a establecer los cimientos. Y lo que me ha sorprendido a mí, y eso es lo que con esto termino y lo dejo para que lo piensen para la otra semana, que estos cimientos, que estas personas que los vamos a mencionar, que son gente increíble, genial, los vamos a mencionar por nombre, vamos a hablar de ellos porque pues, es muy posible que ni los conozcan, son los que tejieron el fundamento
para lo que hoy conocemos como judaísmo y cristianismo. Y con ese pensamiento lo dejo. Es impresionante. Les espero la otra semana para la conclusión de este video. Bendiciones.